Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les hablaré sobre la obra La guerra no tiene rostro de mujer. Este libro recopila una serie de testimonios de mujeres participantes en la Segunda Guerra Mundial. Esta obra fue concebida por la autora Svetlana Alexievich, quien es escritora y periodista bielorrusa, nacida el 31 de mayo de 1948. Entre sus principales obras destaca Voces de Chernobyl, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015, el cual narra el testimonio de los sobrevivientes de la catástrofe registrada en 1986 en una planta nuclear de la Unión Soviética. A partir de este premio surge una polémica sobre si su trabajo es literatura o periodismo, ya que en esos tiempos esta última se estructuraba en una línea objetiva, llena de estadísticas con un discurso impersonal y breve, a lo que las obras de Alexievich responden a una metamorfosis debido a que contradicen las características del periodismo convencional, sustentándose en una postura subjetiva unificable, donde los sentimientos y vivencias forman parte de la realidad. En este sentido, la obra en la que nos enfocaremos, La guerra no tiene rostro de mujer, parte de un género novelístico coral, destacada por dar voz a personas comunes, recopilando sus testimonios para crear retratos conmovedores de la vida en tiempos de cambio y conflicto. Por otro lado, la línea discursiva de esta obra posiciona a la mujer como núcleo del escrito, ya que se consideraba fundamental el papel de estas féminas en la guerra, más allá de un rol doméstico, a lo que podemos señalar el rol masculino que ejercían, en el sentido de que eran tratadas como hombres, no había distinción, eran iguales, lo que evoca mencionar cómo este documento de Alexievich muestra varias en un limbo sobre su identidad, porque se les cortaba el cabello, empeñaban tareas de fuerzas que comúnmente las establecían en las mismas filas que a un hombre, pero la realidad era otra fuera de este campo, dado que eran seres que ejercían solo autoridad dentro de las tareas que desempeñaba casualmente una mujer en esa época. Era discordante para ellas ser tratadas así hasta después de la guerra, considerando que eran tratadas de forma despectiva cuando se hacía saber que pertenecieron al ejército. Estas mujeres empeñaron profesiones militares como francotiradoras, instructoras sanitarias, tiradoras de ametralladoras. En base a este aspecto revelador, el régimen soviético censuró tal obra, que hasta pasado 30 años recién saldría en luz. En su versión contempla aquella censura que fue motivada por narrar sobre el sentimentalismo de estas feminas, en lugar de relatar la victoria y lo establecido de ser una mujer santa, ya que denotaba el aspecto animal de ellas. De este modo, Alexievich involucra en su libro voces de personas comunes, resaltando la importancia de transmitir una historia, extrayendo las voces propias internas que no sean copias rotativas de los libros, sino que narren con sinceridad sus vivencias. La autora considera de suma importancia la esencia de los seres humanos, al cual metamorfóricamente señala como un hombre pequeño lleno de sencillez y humanidad, que no evoca señalar grandes hazañas ni nombrar héroes, sino los recaudos emocionales que ha dejado la victoria. En esta obra se simboliza la noción de memoria. ¿Qué entendemos por memoria? Nuestro conocimiento sobre ella puede resultar de forma vaga, pero podemos definirlo como el poder del cerebro de codificar información, de almacenar conocimiento para posteriormente recurrir a ella con ánimos diversos. En este contexto de la guerra podemos mencionar por la Capra 2009 que la memoria implica un proceso complejo que incluye una confrontación y trabajo directo con eventos traumáticos del pasado, con el objetivo de construir un significado de curación. Es decir, la importancia radica en el trabajo del duelo, donde se da un reconocimiento por las pérdidas y comprensión del impacto emocional y ético de tales sucesos. Otro aspecto que podemos resaltar es que la memoria no es un acto individual, sino que abarca una noción colectiva, debido a su implicancia en la manera en que las sociedades recuerdan y dan significado a su pasado. Por otro lado, el libro torna este pasado en un medio eficaz para la conversación de las memorias en esta sociedad, porque te involucra a conocer posiciones no antes vistas, es decir, es novedoso como si estuvieras dentro de estos temas como un oyente más, sin declarar esa línea histórica, sino como una vivencia más ordinaria de tu día a día, por el lenguaje casual y la interacción entre escritora y entrevistada.
En cuanto a este tipo de documento, ha surgido cuestionamientos sobre si sustituye los trabajos de los historiadores, lo cual nos pone a reflexionar que no existe tal factor sustituyente, ya que una novela coral no se puede comparar a una línea temporal de la reconstrucción de los hechos. La primera contempla una visión individual y unificable que involucra a personas que coexisten. En cambio, la historia es una ciencia que se encarga de aplicar metodologías críticas y objetivas, con el afán de reconstruir el contexto pasado en ámbitos más complejos como el geográfico, el económico, el psicológico, entre otros. Además, esta narra en su mayoría vivencias de nuestros antepasados. Todo esto concluye que la novela coral complementa y abunda el trabajo de los historiadores de manera más cotidiana y flexible, brindándole una visión emocional, evocando esos recuerdos en las personas, marcando una identidad. En nuestra posición de lectores consideramos necesario mencionar algunos aspectos que nos han gustado sobre la obra y por el cual la recomendamos. En primer lugar, destacamos cómo la autora se involucra en su obra contextualizando su realidad y sus experiencias, esto en el escenario de ser mujer en la guerra. También es novedoso apreciar cómo narra el proceso de la creación de su libro. En ese sentido, podemos resaltar cómo Alexis Vick plasma el inicio y cómo se va desarrollando las entrevistas con cada una de las entrevistadas, capturando así el sentimiento de cada una de ellas y sus vivencias. Por otro lado, se resalta en demasía el aspecto tan sencillo de leer esta obra, que hace que no sea exhaustivo el proceso de entender ciertas nociones. Esto se puede apreciar en el capítulo 16, en donde se habla del resalto de cómo el encantador está escrito, porque resalta las tonalidades del ser humano. Siempre valoramos demasiado al gran hombre que hay dentro de nosotros, pero muchas veces el resultado de esa conversión es lo que fuimos antes, esos seres desamparados que también tienen valor, porque también son parte de la historia del surgimiento de tu nuevo ser. En otro sentido, también consideramos una mejora en la narración de algunas conversaciones con las entrevistadas, ya que puede resultar tedioso para el lector ese proceso de páginas enteras de solo citados, sin ninguna intervención de la autora. Aprecia principalmente en las últimas páginas. Debería haber un balance, ya que aunque formalmente sea una novela coral, sentimos que se pudo haber contrarrestado ciertos aspectos. La guerra no tiene rostro de mujer es una hermosa obra que narra la perspectiva única de la comprensión de la guerra desde la experiencia de las mujeres soviéticas. Es un relato humano que nos conmueve con los miedos, pérdidas y luchas que se transmiten.